Ok, vamos a empezar, muchachos. Mi nombre es Abraham Munguía, ya me conocen. De hecho, ya hemos trabajado en algún momento con otras clases, creo que la mayoría de inglés. Ok, vamos a empezar. Nuestra materia el día de hoy se llama Psicología 1, ¿correcto? Entonces, vamos a comenzar. Ok, para comenzar con la materia como tal, debemos de partir principalmente por un elemento fundamental, que es definir a la psicología, comprender qué es exactamente esa ciencia que estudia prácticamente a la mente y a la que muchas personas desafortunadamente le han llamado o la han criticado principalmente, ¿no? Siempre hemos escuchado a personas decir, ay, es que ya estás loco, tan solo por el simple hecho de que te dicen que ya vas al psicólogo. Es decir, de esta manera entendemos que un psicólogo es precisamente un loquero, una persona que se va a encargar precisamente de trabajar con locos. Bueno, vamos a tratar de comprender precisamente que esto no es siempre así. Ahora vamos a ver, por eso es la idea de que vamos a comenzar desde el inicio. Ok, la palabra psicología la vamos a tener que desgajar en dos elementos importantes. Uno que se define como psique y otro como logos. El primero, psique, se traduce tal cual como alma. Posteriormente, ya en la época moderna, como entre el siglo XVIII o XIX aproximadamente, cuando la psicología se define como una ciencia, la vamos a encontrar más bien este concepto como entendido más como mente. Por ahorita vámonos quedando con alma, ¿va? Y el segundo es logos, que se va a entender tal cual como tratado o estudio. Armando los dos elementos, vamos a entender precisamente que entonces psicología se va a entender como el tratado o el estudio del alma o posteriormente en el siglo XVIII-XIX como el tratado o estudio de la mente. ¿Pero por qué la mente? Bueno, vamos a trabajar esa parte precisamente. Ok, esto lo vamos a encontrar en el tercer elemento donde dice la psicología es el estudio científico de la mente, por ser ella en donde se encuentran las bases para comprender la personalidad. Ok, el ser humano prácticamente cuando nace de alguna manera nace aparentemente de acuerdo a la genética con unas determinadas rasgos o características comunes a él o a ella, heredados por los padres, ¿va? Sin embargo, también se considera que esta personalidad o este conjunto de características que van a definir precisamente a la persona, ya sea que es honesto, que es depresivo, que es alegre, que es contento, que es amigable, que es un líder, todo ese tipo de características, en última instancia también son parte de la experiencia que el sujeto tiene en su cotidianidad, es decir, el convivir con los demás, con las demás personas, ya sea familia, ya sea amigos, ya sea compañeros de trabajo, ya sea compañeros de sus clases y demás, ¿va? Entonces, la psicología va a considerar precisamente que la base en donde se encuentran, vámoslo manejando de una manera un poquito más material, así tal cual, decir, el cerebro, la mente, es donde se encuentran precisamente las razones para descubrir por qué una persona es como es. Entonces, todos los rasgos de personalidad vamos a encontrarlos de alguna manera allí. O ahí, mejor dicho, vamos a encontrar las respuestas del por qué la persona es así, ¿ok? Entonces, a la psicología básicamente entonces le va a interesar esto. Eso es solamente una de las tantas razones. Obviamente hay muchísimas más con las que va a estar trabajando la psicología. Ya para eso vamos a estar trabajando posteriormente con lo que son las áreas de la psicología, que nos va a ayudar precisamente a comprender un poquito las distintas vertientes hacia las que se divide la psicología, ¿ok? Pero por lo pronto vamos quedando con esta parte, ¿ok? Ahora bien, en el primer elemento donde dice la psicología es la ciencia de la conducta humana y de los procesos mentales a partir de la identificación de sus elementos y características generales, vamos desgajando esta parte. Ok, la psicología es la ciencia de la conducta humana. Perfecto. ¿Por qué? El ser humano, nuevamente, tiene rasgos característicos que lo hacen ser como es. Que sea, ya dijimos, honesto, depresivo, alegre, líder y demás, ¿va? Perfecto. Esos son sus rasgos. Pero cuando esa persona se comporta de determinada manera en el mundo, es decir, con algún amigo, se comporta de manera honesta, se comporta de manera alegre, se comporta de manera triste y demás, todo eso a final de cuentas son la personalidad de alguna manera o los rasgos de la personalidad mostrados hacia el exterior. Es decir, la personalidad va a ser algo que el sujeto es. La conducta va a ser lo que es, pero proyectado hacia el exterior. ¿Ok? Yo soy honesto, mi acto de ser honesto hacia el mundo es mi personalidad reflejada en el mundo cotidiano. ¿Ok? Entonces, la psicología también se va a enfocar en esto.
Ahora, lo que va a entender o lo que va a tratar de trabajar la psicología es precisamente el comprender precisamente cómo es que se desarrolla esta personalidad, tomando en cuenta precisamente el estudio de la mente y el contexto de la vida cotidiana, ¿ok? Entonces, resumiendo nuevamente, a la psicología le interesa la mente. ¿Por qué? Porque es la base donde se encuentran precisamente los rasgos de su personalidad, pero porque estos, a su vez, se van a proyectar en el exterior. Entonces, si nosotros queremos comprender a un ser humano, el por qué se comporta de determinada manera, bueno, muy sencillo, vamos a tener que ir precisamente a su personalidad y por ende, precisamente a los elementos que componen precisamente su mente. Ahorita, más adelante vamos a estar trabajando un poquito más con esto para ir desgajándolo más, ¿va? Perfecto. Si hay alguna duda, ya saben, me pueden mandar un mensaje directamente al WhatsApp después de mandar el video o después de anotarlo en su cuaderno y con todo gusto se les respondo, ¿va? Perfecto. Entonces, hasta abajo dice, de igual manera, la psicología se encarga de estudiar a la experiencia, entendida como todos los conocimientos apropiados por el ser humano, los que se obtienen a través del sentir, pensar, aprender y conocer, lo que les ayuda a adaptarse al medio que les rodea. Ok. ¿Qué se entiende por esto? Algo muy sencillo. Ok. Un ser humano nace... y nace, como dijimos, con determinados rasgos o determinadas características personales. Se dice o se considera que estas características son heredadas precisamente por el sujeto a partir de ser hijo de dos personas distintas. De ellos hereda determinadas características y entonces esas características se vuelven parte de su personalidad. Pero el sujeto no es un sujeto cerrado, sino que en el momento en el que llega, e inclusive... algunos meses después de que es concebido, el sujeto ya puede de alguna manera tener impresiones del exterior a través precisamente de su sistema nervioso. Cuando el niño llega al mundo, empieza a observar, empieza a percibir, ya sea con sus distintos sentidos, la vista, el oído, el tacto y demás, ¿va? Todo esto se va acumulando como una forma de conocimiento dentro del ser humano. Conforme va creciendo el niño y va teniendo capacidad de conciencia el niño, entonces va a ir acumulando el conocimiento, pero además le va a ir dando una aplicación. Es decir, lo que hoy conoce, por ejemplo, pensemos en un niño que de repente se quema encendiendo un cerillo, este conocimiento o esta percepción del fuego y del dolor se conserva precisamente en su cerebro o en su mente y entonces esto generará precisamente un miedo o una precaución hacia el determinado elemento llamado fuego. Y esto se forma parte de su personalidad, ¿va? Entonces, resumiendo nuevamente, a la psicología le va a interesar precisamente la parte de la experiencia y principalmente los procesos mentales como el percibir, el sentir, el pensar, el conocer, el aprender, porque esto va a formar parte precisamente del conocimiento que después va a modificar la personalidad del individuo y por ende va a modificar la conducta. Entonces, nuevamente, si queremos aprender cómo es o por qué se comporta una persona de determinada manera, tenemos que irnos precisamente a estudiar su historia de vida, pero a partir de su experiencia. Y para estudiar su experiencia, entonces tendremos que trabajar precisamente sobre su mente, sobre su personalidad. ¿Correcto? Entonces, hasta aquí creo que se comprende a grandes rasgos, de alguna manera, lo que va a trabajar la psicología. Esto solo es una introducción. Más adelante vamos a ir trabajando mucho más a detalle con estos elementos y vamos a ir tratando de desgajarlos todos ellos para que no exista ninguna duda con respecto a lo que es la psicología. ¿Ok? Bueno, muchachos, hasta aquí estaríamos cerrando. Solo les voy a dejar una muestra así rapidísimo. La segunda diapositiva básicamente se enfoca principalmente en definir la conducta humana, ¿correcto? Entonces, solo es para que la tengamos en consideración, aunque ya más o menos la estuve trabajando precisamente ahorita aquí en la clase virtual. Repitiendo, muchachos, entonces, a partir de todo lo que acabamos de revisar, vamos a hacer anotaciones en nuestro cuaderno como si hayamos estado en una clase presencial. Vamos a hacer abajito, en la parte de abajo, alguna pregunta, anotar algunas preguntas o algo. Si gustan que se las conteste, las pueden mandar directamente al WhatsApp dentro del límite de tiempo que tenemos programado y con todo gusto se las contesto, ¿va? Si no hay algo más que decir ahorita por el momento, pues aquí la dejamos. Que tengan muy buen día, muchachos. El día de mañana yo les mando el segundo video con la segunda clase, ¿correcto? Que tengan un buen día y no se les olvide subir la imagen de su apunte con su nombre completo, la fecha y la generación y la materia con la que estamos trabajando, ¿correcto?
Que tengan un buen día, muchachos.